Ok, a ver quiénes están. ¿Usted está, Juan? Sí, está. Está Milenka, está Flavio Rodríguez Rivero. Bueno, están casi todos los que presentaron, pues, ¿no? Está Guisada. Burgos es usted, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver, es que no lo veo. Ah, sí, está Burgos Velázquez, Juan Sebastián. Vamos, de una vez para que no perdamos más tiempo en esto. Porque como va a ser cortita la clase ahora, va a ser entonces avancemos un poco porque hay harto que avanzar. Está bien, ingeniero. Estoy Sí, ya está, ya presentando. vayan. Ya. Ok, Bueno, ok. Bueno, un preámbulo, recordamos lo que es la modulación. Es una técnica para transportar información sobre una onda portadora. Acá podemos ver un esquema donde el modulador combina, vamos a decirlo así, una señal portadora con una señal moduladora. El resultado es la señal modulada. Visto con un poquito de gráficos, tenemos la portadora, típicamente una sinusoidal, combina en el modulador con una señal con información y tenemos la señal modulada. El proceso consiste, dice que la onda portadora es modificada en alguno de sus parámetros por la señal modulante o la moduladora. La necesidad de esto es para solucionar varios problemas, entre los más importantes diríamos que es la propagación, la distancia que uno quiere alcanzar, la calidad, etcétera, una necesidad que tiene que ver con el medio, con el contexto de la transmisión. Bueno, un concepto asociado es la de modulación, que una vez que llega la señal modulada, pues seguirá el proceso inverso para extraer la señal con la información solamente. Bueno, vemos un poco los tipos de modulación. En el gráfico, en este esquema, vemos una pequeña clasificación de según el tipo de portadora, si la portadora es analógica o si la portadora es digital. Eh, Podríamos también referirnos como portadora analógica a una señal en tiempo continuo y portadora digital una señal en tiempo discreto. Lo mismo con la información análoga y la información digital, en ambos casos. Y ahí ya tenemos ya los tipos de modulación, por ejemplo, la modulación AM, FM, la modulación PM, que es modulación de fase, y la que más nos interesa a nosotros me parece que es esta, la información digital sobre una portadora analógica. Entre esas tenemos la FCK, SK, PCK. Un segundo caso es cuando la portadora es digital. Tenemos, cuando la información es analógica, tenemos la modulación por ancho de pulsos, por amplitud de pulsos, por fase de pulsos. Y también cuando la señal es digital sobre una portadora digital, como el PCM, etc. Voy rápidamente recordando lo que es una modulación en doble banda lateral, que sería la AM. Es una modulación lineal que consiste en modificar la amplitud de la señal portadora en función de las variaciones de la señal de información o la moduladora. La portadora no transmite ninguna de las características que definen el mensaje, o sea, la información, y además consume gran parte de la potencia de transmisión. Entonces, esta es la que se ha tratado de optimizar con diferentes técnicas. Una ya utilizada, que es la amplitud modulada, que tiene que ver con el procesamiento de señales y comunicación. Recordemos que no solamente la modulación es usada para transmisiones o la comunicación, también es usada para procesamiento de señales, ¿no? Procesamiento digital especialmente. La transmisión en AM tiene que ver, por ejemplo, en
en general con las comunicaciones de televisión, de radio, y es la más antigua de todas, como podemos ver que ya ha sido planteada o propuesta hace, no sé, unos 150 años más o menos. La modulación de fase. Esta ya no es una modulación lineal, esta es una modulación de tipo angular, que tiene que ver en modificar la fase de la onda portadora. Estamos repasando estos tipos de modulación para entrar con más detalle a la modulación de señal digital. Entonces, tiene que ver que según el mensaje que vaya en la modulante, esta cambiará la fase de la portadora para transportar el mensaje. Una otra modulación bastante conocida, que es la FM, la modulación en frecuencia. Aquí también se puede transmitir una información a través de una onda, pero aquí variamos la frecuencia. Según la información que se envíe en la modulante, modificaremos la frecuencia de la portadora, logrando mayores, digamos, calidad de señales, sobre todo en el uso civil, ¿no? En audio, en las radios FM, etc. Luego entramos a la banda lateral única. Decíamos que la portadora, una vez que la señal es modulada, se transmite, lo que se hace es básicamente multiplicar ambas señales, la modulante y la moduladora, y la información que llega, la onda generada llega con una porción grande que consume la señal, porque se va, digamos, repetida, va en dos bandas. Entonces, lo que trata la modulación lateral única es suprimir una banda antes de transmitir para optimizar la potencia que se está usando en transmisión. Esto se hace a través de filtros, pasabajas o según claro, filtros pasabaja para eliminar una de las bandas que van duplicadas. Luego tenemos la modulación en amplitud en cuadratura. Aquí ya entramos un poco a lo que estamos viendo en la materia, y dice que es una modulación ya digital, o sea, la señal digital, que la modulante cambiará tanto la amplitud como la fase de la portadora. Es así que hay, a su vez, varias técnicas de QAM, de modulación de amplitud en cuadratura, como la que vemos ahí, la QAM de 8, es una técnica de codificación M-ario, me imagino que es algo así como enésima, mésima, por decirlo así, donde M es igual a 8, donde tendremos 8 estados de variación de la portadora, modificando, si se quiere, la amplitud y su fase. Entonces, nosotros con esta técnica de modulación lo que vamos a lograr es poder enviar más datos sobre el mismo ancho de banda, porque en vez de enviar una señal o un valor, estaríamos de un solo dígito, si se quiere, 1 o 0, estaríamos enviando 8. Lo mismo por el lado del receptor. Tendrá que tener la capacidad de extraer, de decodificar ya esa información contenida en
esos valores modulados. La QAM de 16 es similar a la anterior, pero ya tiene 16 valores de variación, si se quiere, de la portadora. Esto lo vamos a ver con un gráfico un poquito más adelante, lo que nos permite enviar datos o palabras, digamos, de 16 bits, logrando esta variación de 16 estados, si se quiere, de esa modulada, de esa portadora. Algunas consideraciones es que al usar mayor número de M, si se quiere, de la QAM, estaremos introduciendo unas especificaciones en nuestra tecnología, en nuestro sistema, que necesitan ser mucho más precisos, mucho más sofisticados para lograr identificar correctamente a la hora de modular, de recibir la señal, por lo que, bueno, se hace consideraciones de error, de falla, porque puede hacer que no se pueda interpretar precisamente el dato, y se hace varias consideraciones de error. En este caso ahí tenemos unas fórmulas matemáticas de probabilidad, donde evalúa los niveles de error, los errores por cada nivel de modulación. En el caso de nivel 4, el que sería el QAM, el 8 QAM, el 16 QAM, el 32 QAM, etc. Y ahí tenemos una curva que evalúa ese error en función de un parámetro que es la relación señal-ruido normalizado, que ya es, digamos, en un contexto digital. Y lo que nos muestra la gráfica, que es que a manera que vamos ampliando nuestro nivel, vamos ampliando también nuestro curva de errores. Aquí es importante resaltar un tipo de modulación que lo vamos a ver más adelante, que es el PSK con el QAM, porque son similares, si se quiere, porque tengo entendido que son los más usados en comunicaciones de gran ancho de banda. Solo voy a subir a mi página adelante para ver dónde está ubicada PSK. PSK está ubicada en la misma rango de tipos de modulación de información digital sobre portadora analógica. Entonces, esta es una comparación en valores de error, si se quiere, y lo que podemos ver es que en QPSK, bueno, son más o menos similares los valores de error, pero ya se van diferenciando a medida que va aumentando la cantidad de M o de palabras, si se quiere. La comparación gráfica de los sistemas PSK, esto un poco para entender, tiene que ver cómo se grafica o se hace un esquema de la constelación de puntos, de valores que se están modificando o se están modificando en la portadora entre las distintas formas de modular. Por ejemplo, aquí a la derecha tengo la modulación 32 QAM, que tiene una disposición, vamos a poner, si consideramos esta la fase de la señal cuadrada o rectangular, frente a la 32 PSK, que sería, digamos, equivalente, que hace una disposición circular de la constelación de puntos de variación de la portadora. Gráficamente se puede ver que el círculo amarillo, que sería un área de decisión donde existe una tolerancia y donde se puede
digamos, identificar el valor correcto, podemos ver que en la 32 QAM tiene un punto más grande para poder identificar o extraer el dato correcto. Eso lo hace un poco más, bueno, lo hace bastante más eficiente, porque su grado de tolerancia es más grande. Ahora entramos a la modulación por división ortogonal de frecuencia, aunque aquí se llama multiplexado, pero bueno, son técnicas de modulación que usan multiplexación. Esto es una técnica que usa varias portadoras y lo que hace es multiplexar las portadoras, ¿no? Hace digamos, un uso paralelo, si se quiere, del canal, enviando varias portadoras, obviamente con diferentes mensajes. Esa más o menos es la explicación de la OFDM. Luego acá tenemos un estilo una técnica de modulación que es por longitud de onda. Esto no estoy seguro, pero me parece que no es tan usado en comunicaciones, pero tiene que ver con modificar la longitud de onda de la portadora según el mensaje, pero recordemos que la longitud de onda pues viene dada en unidades de distancia, no en metros, en centímetros, entonces creo que tiene un uso específico diferente de nuestro caso de estudio, pero bueno, está también este tipo de modulación. Y aquí entramos ya un poco a lo que son las modulaciones por impulsos, que recordemos son las que trabajan sobre una portadora señal analógica sobre una portadora digital. En muchos casos esto se podría entender como las técnicas de muestreo, que tiene que ver con modular una señal analógica con una señal digital, con un tren de pulsos, y esto nos va a dar una cuantificación que ya vendría, digamos, a ser ideal para transmitir. Por ejemplo, la modulación por impulsos codificados, o PCM, utiliza una secuencia de bits que las modula con la señal analógica, y digamos, y esto ha sido usado, por ejemplo, en el procesamiento de audio, en digitalizar audio, ya tiene un desarrollo bastante antiguo. Ahí nos fijamos que ya ha sido propuesta en esos años, casi 80, un poco más de 80 años. Algo parecido y que nos es quizás familiar es la modulación por anchura de impulsos, PWM. Recordemos alguna vez que hemos practicado con los dispositivos de Arduino, la conversión que hacemos y el uso que hacemos de señales analógicas a través de Arduino es por este tipo de modulación. Y básicamente es la modificación del ancho del pulso, según la señal, como se ve en la gráfica. Si el valor lo interpretamos, el valor alto del mensaje, como está aquí, lo codificamos con un ancho mayor de pulso y los valores bajos con un ancho menor de pulso. Con este tipo de modulación logramos reproducir un poco la señal, reproducir la señal analógica a través de una digital. La modulación por amplitud de impulsos, ya acá lo que hacemos es enviar un tren de pulsos regular y modularlos con la señal, multiplicándolos, y al final tendremos una señal de impulsos, ¿no? Una señal de tiempo discreto, perdón. Una señal analógica que se vuelve al final una señal digital, una señal en tiempo discreto.
A ver, un ratito. Juan, Sí. no es señal digital. Perdón. La que sale no es señal digital porque la señal digital solo tiene dos valores. Es una señal discreta, pero no es digital. Sí, ingeniero, perdón. Sí, Es una no, es señal. que está bien. Esto ya lo hemos visto cuando se hace el proceso de digitalización de la voz o de cualquier señal. Este es el primer proceso, digamos, ¿no? Que es el muestreo que le llamamos nosotros, ¿no? El muestreo que no es nada más que la multiplicación de dos señales, ¿no? Lo que está explicando usted. Y del muestreo lo que sacamos es una señal discreta. Así es. Que sea Sí, discreta porque solo tiene valores en ciertos tiempos, digamos, ¿no? así es. Sí, ingeniero. Ya, ok, bien, Juan. Bueno, ahí es una explicación del proceso inverso luego que recibimos esta señal en tiempo discreto, extraemos la señal analógica original. Es una recuperación de la modulación por pulsos, perdón, es modulación por amplitud de impulso. Modulación por posición de impulsos. Aquí esta técnica lo que nos dice es que en vez de modificar el ancho del pulso, como en el caso de la PWM, lo que hace es modificar la posición del pulso. Según el valor, lo ubicará al inicio del ciclo, por así decirlo, al medio o al final. Entonces, eso hace que se pueda luego interpretar o enviar la señal analógica a través de esta portadora digital. Lo que dice también que es muy difícil de obtener buenas o una buena eficiencia de este tipo de modulación porque es complicado detectar el punto exacto de donde de que debería de reproducir el valor enviado. Ahora vamos a ver las señales para señales binarias y los tipos de modulaciones para señales binarias. La primera es la modulación por desplazamiento de amplitud, ASK, que viene del inglés Amplitude Shift Keying, ASK. Es un tipo de modulación que representa datos digitales como variaciones de amplitud de onda portadora en función. Aquí vamos a ver un caso de una explicación simple de la SK, es que interrumpe digamos, la continuidad de la portadora por cada valor bajo o cada cero y la deja sin modificación para cada valor alto, o en este caso 1. Es algo así como un código Morse, donde por cada uno va una portadora, viene un cero, se interrumpe como un silencio, por así decirlo, después continúa para los valores altos nuevamente y así. Esa sería una explicación bastante simplificada de lo que es la ASK. También vemos que la codificación, bueno, es lo que decía, apaga y enciende la portadora de tal forma que la presencia de portadora indica un 1 binario y su ausencia un 0. La técnica de modulación es la misma, ¿no? Es una onda sinusoidal típicamente y con la señal digital modular. Ahora viene la modulación por desplazamiento de frecuencia, del inglés Frequency Shift Keying. También otra técnica de transmisión digital que busca enviar información binaria, variando la frecuencia de la portadora. En este caso, va a modificar, por decir, no tengo una gráfica acá, pero por decirlo, para el nivel alto, el 1, utilizará un
una frecuencia de un valor, y para el valor bajo de 0 utiliza una frecuencia distinta. Acá tenemos una subclases de tipo de modulación de FSK que nos dice que es la coherente y la no coherente. Hay un análisis si se quiere, de error, de cuál es más fiable, por decirlo, la coherente o la no coherente. Entonces vemos que la coherente tiene menor error que la no coherente. La diferencia entre las dos tiene que ver con la demodulación, donde el dispositivo receptor tendrá que estar sincronizado a su portadora con el transmisor en fase y en frecuencia. En cambio, la no coherente no tiene esta capacidad. Ahora recordemos que cuando vemos QAM, cuando vimos hace un momento la modulación QAM, la modulación por amplitud y cuadratura, nos referimos a la PSK, que es la que vemos a continuación, viene del inglés Phase Shift Keying, y es una modulación donde los datos, obviamente son digitales, van a modificar la fase de la portadora. Aquí vemos un dibujito, un gráfico, donde la señal portadora es una sinoide, como típicamente es. Tenemos la moduladora, que es una tren de datos, de bits, de unos y ceros. Y para cada cambio de estado, tenemos también un cambio de fase. Entonces, el sistema receptor tiene que tener la capacidad de identificar en qué momento y cuánto dura, digamos, ese periodo, ese tiempo de sin cambio para extraer el dato enviado. Aquí hay un círculo para la fase de la portadora, que podríamos decir que en un momento tiene una fase de 0 grados y en el otro estado tendrá pues 180, ¿no? Un desplazamiento así importante, significativo. Tenemos una explicación un poco de la matemática de esta modulación, cómo se define que para un 1 binario se da un voltaje pico de 1, por decir un voltio, y menos 1 para el caso de un 0. Esta técnica de PSK nos da pie a hablar de las otras opciones que nos muestra. Por ejemplo, el BPSK, que sería una modulación PSK simple, donde variamos entre dos estados, entre 0 y 180 grados, por ejemplo. Pero tenemos la modulación múltiple PSK, donde nuestros estados serán mayores. Por ejemplo, imaginemos este tren de bits y los agrupamos de a 2 bits, como está acá abajo, de a 2 en 2. Entonces al principio tendremos un 10, un 11, un 0, 1, etc. La cantidad de combinaciones que tenemos son precisamente los de acá, que se denominan D-bits. Si a cada par de bits le asignamos un nivel, como acá, tendremos del 0 al 3. Entonces, nuestra modulación ya podrá llevar, si se quiere, dos valores. Por un lado, bueno, la combinación de dos valores, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un 10, un 11, un 1 y un 0. Lo que estamos logrando es llevar mayor cantidad de datos por la misma frecuencia de portadora. Son las técnicas que el ingeniero nos explicaba en el caso de
del Internet sobre ADSL, ¿no? Lo que hacían en realidad era cada vez optimizar la cantidad de bits sobre la misma frecuencia, porque no se podía, bueno, antes a la ADSL, la transmisión digital sobre la red telefónica, no podían ampliar la frecuencia, entonces lo que hacían es llevar mayor cantidad de datos, de información por la misma frecuencia. Esta técnica de variar diferentes ángulos de fase nos da la posibilidad de tener muchas más, obviamente, disposiciones, tribits, cuatribits, que tienen que ver con potencias de 2, ¿no? Por ejemplo, si aumentáramos a dos más, como en este caso tuviéramos el ejemplo, bueno, aquí hay un error, aquí debería ser 0, 1, 0, 0, 0, 1, 10, 11, y tenemos una relación de ancho de banda por ancho de banda de bits por ancho de banda de los bits, ¿no? La consecuencia directa e importante es que para un mismo ancho de banda lo que se hace es aumentar la velocidad de transmisión. El sistema... Uy, aquí tengo un problema. Bien, a ver, perdón. Ahora sí. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo se van aumentando el número de D-bits, lo que veíamos anteriormente, que una tipo BPSK se tiene 2, o 0,1 o 0,180 vamos a poner. En una QPSK, pues ya tendremos 4 valores, ya con una separación de 90 grados. En una 8PSK tendrá pues una separación de 45 grados cada valor, y fíjense que aquí aumenta también lo que decíamos, el tribit. Ya tenemos 3 bits como ancho de palabra, y si así siguiéramos reduciendo el ángulo de fase, pues tendríamos mayor cantidad de bits de tribit. Ahora vemos la modulación por desplazamiento de amplitud y fase. Lo que sería como una extensión de esta, la PSK, pero además ampliamos o modificamos la amplitud. Lo que sería parecido a la QAM, ¿no? Más o menos la misma lógica. Voy a leer un poquito. La modulación por desplazamiento de amplitud y fase, conocida también como APSK o APK, del inglés Amplitude Phase Shift Keying, es un formato de modulación digital en la cual la información es transportada por desplazamientos de amplitud y fase de la señal portadora. Algo también, el diagrama respectivo, APSK es un caso particular de la QAM, en la cual la información digital es representada por diferentes frecuencias, pero de tonos de audio. No cambia la frecuencia de la portadora, sino que corresponde a un paso previo de la música. Hace una diferenciación con la QAM. Y eso es todo lo que tengo, ingeniero. Vaya. Todo lo que tiene es bien. ¿Qué estudia usted, Juan? Yo soy de redes. Usted es de redes. Perfecto, está muy bien. Perfecto, está muy amplio, más de lo que yo pretendía, pero me parece que está muy bien. Gracias, Juan. Muy buena la presentación. Supongo que no todos están estudiando redes. Hay varias personas que están estudiando. ¿Hay alguien que esté estudiando sistemas aquí? ¿O informática? Sí. Hablen ahora. Sí, de sistema. Info. ¿Entendieron lo que explicó Juan?
o más o menos, o algo. Más o menos. Ya, bueno, yo voy a hacer un resumen pequeñito. Ya lo dijo Juan, pero vamos a tratar de hacerlo más simple porque hay un conocimiento previo que Juan necesitaba para que lo entiendan rápidamente, digamos, ¿no? Supongo que en redes habrán visto alguna cuestión más de comunicaciones, supongo, y ahí han debido ver, no sé, Juan, corríjame si hay alguna materia donde en redes especialmente vean esta parte. Sí, ingeniero, en realidad en una o dos señales y sistemas es una... Sí, por supuesto. Ya, ok, vamos a ver entonces, no sé si están viendo lo que estoy mostrando. Sí se ve. Ok, bien, esta era la tarea, eran técnicas de modulación, Juan ya nos dio todo una conversación, pero bueno, básicamente lo que nosotros sabemos de las técnicas de modulación, que es la mezcla, ¿no? Lo que habíamos comentado antes aquí, ¿no? Es la mezcla de la información con una portadora. ¿Por qué? Ya habíamos comentado que en un principio era porque no podían por las antenas, pero después ya se empezó a utilizar para otras cosas, ¿sí? Pero el concepto es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la información. La información es lo que nosotros queremos enviar, pero que no puede enviarse por alguna razón. En este caso que hemos hecho el ejemplo, porque las antenas necesarias eran muy grandes, entonces no la podemos utilizar directamente, no la podemos meter la información directamente al transmisor, sino que la metemos a través de un proceso mezclándola con una señal senoidal. Y esa señal senoidal se llama portadora. Desde el punto de vista matemático, la portadora no es más que una función de tiempo que tiene tres variables: amplitud, seno de omega t más phi. O sea, esta es la forma como se escribe una función matemática, ¿no? Bien, en esta función matemática tenemos tres variables que pueden ser modificadas: la amplitud, la frecuencia o la fase. Y dependiendo qué modifiquemos, o sea, ¿quién modifica eso? De acuerdo a la técnica de información, va a ser modificada una de estas variables en función de la información. Es decir, si la información va a modificar la amplitud, se llama amplitud modulada. Si la información va a modificar la fase, va a ser frecuencia modulada. Si la amplitud va a modificar, la frecuencia será frecuencia modulada y la fase será modulación de fase. ¿Qué son las tres técnicas de modulación básicas que modificamos la portadora senoidal, ¿no? Cuando estamos hablando de portadoras senoidales? Esto es histórico porque esto es lo que se hacía antes, ahora hay otras formas, pero entendiendo esto se entiende lo demás. Hasta ahí está claro. Entonces, una portadora se puede modificar en alguna de sus variables de acuerdo a la información. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, para entender muy bien cómo funciona todo esto de las cosas estas, podemos ver, y aquí ustedes tienen que ser muy rápidos, ¿sí? Tengo yo una señal senoidal. En los ejes tengo la amplitud, tengo los tiempos. Y para el ejemplo podríamos decir que la amplitud máxima es 1 y el periodo es 1 microsegundo. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar? Y esto tienen ustedes un par de minutos para decirme, ¿cómo dibujaría esta señal senoidal en función del tiempo? La misma señal, pero ya no tengo los mismos ejes, ya no tengo amplitud versus tiempo, tengo ahora amplitud versus frecuencia. ¿Cómo hago para dibujar esta señal? ¿Cómo sería el dibujo de esta señal? Esas señales, disculpe ingeniero, serían como pulso, Como que pulso. varían, sí, serían tipo pulso, digamos, porque al llevarla al dominio de la frecuencia solo vamos a ver cierta frecuencia y cierta amplitud, algo ¿Ciertas así. frecuencias o una frecuencia? Dependiendo, ¿no? Bueno, como En si este son caso, varias frecuencias, es esta señal. ya, a ver, sería una frecuencia, entonces, ¿no? ¿Y cómo Solamente dibujaríamos? eh, un pulso como una señal unitaria, algo así, si no me equivoco. O sea, pero Sería no tienen un solo pulso no tienen la parte de abajo. en la gráfica de la derecha que puso. Ya. Ahí iría un pulso que representa la amplitud y representa la frecuencia. Bien.
Ok, entonces yo voy a traerme este grafiquito y esto de acá. A ver, primero, ¿yo de dónde saco 1 megahertz de aquí? Tengo el periodo y la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo? Ingeniero. Estamos de Sí, acuerdo. ingeniero. Bien. Entonces, la señal que nosotros veríamos es que, obviamente, en la misma amplitud, por eso hay unas rayitas acá, nosotros lo que estaríamos viendo es que en la frecuencia de 1 megahertz, que es esta, veríamos que algo sube y baja de acuerdo a en qué lugar en tiempo esté. Si está abajo, veremos una cosa aquí abajo. Si está en el medio, veremos nada aquí y después sube, después baja. Obviamente, esto es un dibujo de lo que se vería todo el tiempo, digamos, pero en función del tiempo solo estaríamos en algún lugar, ¿no? En función del tiempo estaríamos aquí. Si sigue pasando el tiempo, estamos más abajo, etcétera, y después sube y después baja, etcétera, ¿no? Solo que nosotros dibujamos varios tiempos, digamos, ¿no? Pero en la vida real estamos en algún lugar en un determinado momento. Aquí también estamos en algún lugar en determinado momento, pero como estamos graficando y la variable tiempo no es nuestra variable, entonces graficamos todo, ¿sí? Entonces, no sé si estás de acuerdo con esto. Esto es lo que sucede, entonces esto es lo que veríamos en una gráfica diferente. Es la misma señal, pero en diferentes ejes. Yo, para aclarar un poco, es como si alguien viera desde aquí. Una persona está viendo la señal, pero desde esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que vería? Vería esto. ¿Sí? ¿Entienden? Porque si yo dibujo un tercer eje, sería la... Entonces, si un observador miraría esta señal desde este punto de vista, vería que una señal se mueve así, arriba y abajo, arriba y abajo. ¿Sí? Bien. Acá tengo otra imagen. Ahora, ¿qué pasaría si esta misma señal yo la quiero, esta misma señal, la quiero dibujar, pero ahora en función de fases? En otros ejes, ¿no? La función de fases significa 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, etc. Un eje de fases, ¿no? Esta misma señal. Bueno, en esta misma señal, por supuesto, la frecuencia, como es constante, porque no varía la frecuencia, la frecuencia es constante. Entonces es constante y además vale 1 megahertz, que es la inversa de la... Ok. Y entonces, ¿cómo la dibujaríamos? Bueno, ahí empiezan, ay, no sé qué. Bueno, pues la dibujan así. ¿Por qué? Porque esto empieza en 0 grados y nunca se ha desfasado y sigue siendo 0 grados el desfase, nunca va a cambiar. Entonces es una señal que tiene un desfase 0 y tiene una amplitud A. Bien. Pasemos un poquito al otro lado. Ahora, ¿qué pasa? Ese desfase, ¿qué pasa si nosotros modulamos con una señal senoidal? Aquí está la información y vamos a suponer que queremos mandar 1 kilobits por segundo. Y esta es la portadora, la roja. Ok. Como este va a ser una modulación por fase, podemos arbitrariamente decir, bueno, cuando esté en 0 va a ser 0 grados y cuando esté en 1 va a ser 180. Esto es arbitrario, podría decir cualquier valor. Pero vamos a suponer que decidimos que sea 0. Un 0 lógico, 0 grados, y un 1 lógico, 180 grados. Entonces, ¿qué significa? Que la portadora, cuando llegue a ver el cambio, tiene que cambiar de fase. ¿Y cuánto de fase tiene que cambiar? 180 grados. ¿Cómo se grafica un cambio de fase? Pues la portadora, si es de 180 grados, hago la inversa y entonces cuando llegue el punto, en este primer segmento será la portadora normal, o sea, el color rojo, y cuando haya el cambio pasará al color azul, que es la inversa, y será todo el color azul, hasta que llega otra vez el cambio y pasará otra vez a la onda roja, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una gráfica medio exótica, pero eso es lo que va a suceder. Bien. Esta primera técnica facilísima, ¿qué es lo que sucedió? Que si yo voy a mandar 1 kilobit por segundo, necesito modificar que la portadora se cambie o sea, 1000 veces, o sea, 1000 veces por unidad de tiempo, porque 1 kilo es 1000. Entonces, esta onda tiene que cambiar 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vamos a suponer que estamos mandando alternado 0, 1, ¿no? Entonces, se tiene que cambiar 1000 veces por segundo. La velocidad, cuando hay la velocidad, cada cambio de portadora se llama baudio. Baudio.
Y en este caso específico, 1 kilobit por segundo es igual a 1 kilowatt. Solo en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos solamente dos estados. Estado 1 y estado 2, ¿no? Entonces, esto es que podemos mandar por cada estado, mandamos un solo bit. ¿Qué tiene de bueno esto? Esto, si nosotros modelamos así, vamos a tener lo siguiente. En un sistema de comunicación tenemos el transmisor, el receptor y el medio, siempre. Cuando nosotros enviamos esta señal, el transmisor manda en 0 grados y manda en 180 y manda con amplitud A. Pero cuando pasa a través del sistema de comunicación, el receptor, lo que le llega al receptor es algún valor, vamos a suponer que le mandaron el 0 lógico, nunca le va a llegar a 0 grados porque aquí este medio va a hacer desfases, va a hacer atenuaciones, va a hacer ruido, va a hacer de todo. Entonces, en algún momento me llegará por acá, en otro momento llegará por acá, en algún momento en el lugar correcto, pero en realidad lo que sucede es que nunca llega en el lugar exacto ni con la amplitud, porque esto atenúa, el medio atenúa. Por lo tanto, llegará en cualquier otro valor, con un valor B, B1, B2, B3, etcétera, nunca en el mismo valor. Pero el receptor no tiene ningún problema porque la decisión que él tiene que tomar es, ¿está al lado derecho? Sí. Entonces esto es un 0. ¿Está la señal al lado izquierdo? Sí. Entonces esto es un 1. Entonces la detección, la decisión del receptor es muy simple. ¿Está al lado derecho? Sí, es un 0. ¿Está al lado izquierdo? Es un 1. Entonces no hay duda de que el valor sea 0 o 1. Y entonces esta técnica es muy sólida para mandar información de manera segura. Pero por supuesto es muy baja la tasa de bits que se manda, entonces muy rápido dijeron, ok, ¿qué pasa si en vez de hacerlo cada 180 grados, empezamos a hacerlo cada 90 grados? Y como ya tenemos 4 estados, entonces al tener 4 estados vamos a tener la posibilidad de mandar 2 bits por estado y eso queda perfecto. ¿Y qué pasa si lo mandamos, analizamos? No, todavía las zonas de definición son suficientemente grandes de forma tal que el receptor todavía identifica si está en 0 grados, tiene una zona de definición y no se mezcla con la otra zona de definición, etcétera. Entonces, sí, funciona. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? Sin cambiar la tasa de baudios, o sea, 1000 baudios sigue siendo la tasa que habíamos empezado, como la que empezamos aquí. ¿Sí? Hemos explicado de que hay 1000 baudios, entonces 1000 veces por segundo cambia la portadora, pero como le mandamos 2 bits, entonces ya mandaremos 2 kilobits por segundo, duplicamos la capacidad. Y esa se puede seguir haciendo. Entonces, y si lo hacemos en vez de con 4 estados, lo hacemos con 8 estados. Entonces se mira y dice, bueno, a ver, veamos qué pasa con 8 estados. ¡Pum! Se hace con 8 estados y obviamente ya entramos en una parte límite casi de decir, bueno, sí, todavía se puede en no se chocan todavía, se define, no hay traslapes, entonces funciona. ¿Sí? Esto es la base, ¿no?, de lo que posteriormente se continuó y dijeron, bueno, ¿y qué pasa si hacemos en 16? Bueno, si hacemos 16 estados aquí, para modular aquí sobre el círculo no da porque las zonas van a empezar a traslaparse. Entonces, para resolver ese problema dijeron, bueno, modulemos en amplitud y modulemos en fase. Entonces, empezaron a hacer esto que ayuda fundamentalmente a entender de que esto es lo que se llama la técnica QAM, ¿no? O sea, en la modulación tenemos 2 círculos, un círculo de una amplitud A y un círculo de una amplitud B. Entonces, cuando se envía, seguro que al receptor le llegará menos que B, o sea, tamaños menores, pero habrá 2 tamaños. Por lo tanto, el receptor sabrá discriminar exactamente si es el tamaño azul o es el tamaño rojo. Y dependiendo en qué ángulo esté, que tendrá una zona de definición, ¿sí? No llega en el lugar exacto, pero llega más o menos en una zona de definición. Y esa zona de definición me permite recuperar la información que me mandaron. Como hay 16 estados, puedo mandar 4 bits y así sucesivamente. Esta técnica se ha ido incrementando 16, 32, etc. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Hay que tener el cuidado de que las zonas de definición y el medio no introduzca tanto desfase, ruido. El desfase es el mayor problema, ¿no? Porque si hay desfase, entonces se me corre hacia arriba o hacia abajo mucho. Entonces hay que tener que los medios no introduzcan tantos desfases. ¿Sí? Bien.
Yo con esto concluyo la tarea número 20, entonces para ustedes, por favor, cópienla porque no me va a dar tiempo. Esto va a ser para el jueves, porque el día martes dice que es feriado. Así que son dos tareas interesantes para que ustedes revisen. ¿Puede una señal digital, o sea, ceros y unos, transmitirse directamente a través de un sistema de comunicaciones? Aquí esto es ya una pregunta semi-ingenieril. Ustedes tendrán que decirme no por esta razón, bla, 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 habrá una teoría. Sí, por esta razón, sí se puede, por tanto, el ejemplo es este, no sé. Y, bueno, obviamente entramos en otras técnicas de modulación, o sea, en otras técnicas de enviar datos a través de las redes, ¿sí? Y vamos a hablar de las tecnologías XDSL, ¿no? Cómo modulan, ya como hemos hablado de las modulaciones, cómo modulan, cómo funcionan estas tecnologías que hasta no hace mucho, hasta que no llegó la fibra, ha sido desplazada un poco por FTTH, ¿no? Pero sigue funcionando en muchos lugares del mundo y aquí también todavía sigue funcionando. Así que sería eso entonces la tarea. Yo nada más por el momento que ya estoy al otro lado en las tesis. Y si hay alguna consulta, pues nos estaríamos viendo el jueves, después del martes, que creo que no hay nada. Parece que es feriado, no lo sé. El asunto es que si han dejado que haya carnaval es porque van a seguir con el feriado. Bien, les agradezco, gracias. Que tengan buen día y nos vemos el jueves próximo para que tengamos discutiendo el tema. Tienen plazo hasta 1 hora más para subir los trabajos, por favor. ¿Sí? Los que no hayan subido. Gracias, Inge. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Buen carnaval. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.